Con todo, mi nombre es. Eh, Hoy he venido a traerles un tema que me pareció súper interesante. En lo personal lo escogí porque siempre he querido investigar sobre esto y hoy día aproveché la oportunidad para este trabajo. Bueno, es la importancia de desarrollar el amor por la lectura en los niños. Eh, ¿A qué me refiero? Que los niños amen la lectura. Entonces, es muy importante fomentar eso. Antes de continuar con mi investigación, con lo del artículo, me gustaría compartirles este pequeño espacio de un escritor argentino que se llamaba García Jiménez, que dice que la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Y esto es muy, muy, muy cierto. La lectura tiene que ser como algo que nosotros elegimos, no que nos obligue. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos fomenta eso? Bueno, ¿quién nos fomenta la lectura? Tenemos a dos factores muy importantes en la vida de un niño, los profesores y los padres. En el pasado se creía muchísimo que los profesores fomentaban increíblemente en la lectura de los niños, o sea, que los profesores, su deber era eso, ¿no? Que los niños solo aprenden en las escuelas y así se terminaba creyendo. Pero ahora en la actualidad y con investigaciones nos hemos dado cuenta que no es así, que los que también fomentan el crecimiento de niños son los padres, gran parte de los padres. O sea, los niños son como tipo son como esponjas que absorben todo. Entonces, no solo los padres o los profesores, sino que necesitamos que todos se unan para el crecimiento de un niño, y especialmente en la lectura. Recordemos que un niño que lee desarrolla pensamiento crítico, así como herramientas que le permiten enfrentarse a distintas situaciones de la vida. Eso es básico. La lectura nos trae grandes conocimientos. En la actualidad, en el pasado puede ser que no encontrábamos muchos libros, pero igual siempre se fomentó la lectura. Pero en la actualidad, gracias a la lectura, podemos saber del mundo, conocer, sí, conocer cosas que están pasando alrededor de nosotros, nueva tecnología, ciencias, investigaciones. Es increíble todo lo que que podemos aprender gracias a la lectura. En este caso, ahora de la lectura en la casa. A ver, si queremos una cultura lectora, lo ideal es empezar lo antes posible en la vida de un niño. No podemos olvidar, o sea, la gente cree que cuando los niños son muy pequeños, es muy pronto para leerlos, pero no es verdad. No importa lo antes que empieces con la lectura. Entre más antes es mejor. Desde muy chiquitos, desde que son bebés, puedes coger y acostarte con el leer. Y una parte muy importante en este tema es que la lectura no simplemente fomenta que el niño aprenda más y que ame más a la lectura, sino que gracias a una investigación de una asociación norteamericana que sin fines de lucro que se llama Zero to Three, han investigado que la lectura en los niños cuando son chiquitos, digamos, te cuestas con tu hijo y lees o todos leen, no solo fomenta la lectura, sino que también un vínculo con el padre o con la persona que te lee. Entonces, no podemos olvidarnos de eso, que es un parte muy importante. Es como que al leer no solo estamos ayudando a tus hijos a crecer en ese tema, sino que también fomentamos una relación importante que también ayuda al desarrollo del niño. Bueno, ¿y qué nos trae la lectura? La lectura nos trae mucha imaginación. Cuando somos pequeños, si nos leen un cuento, nosotros nos imaginamos lo que, las historias. Si ahorita cerramos los ojos y nos ponemos a analizar, lo que recordamos de niños son historias, historias que nos contaban ya nuestros papás o nuestros abuelos, es lo que más recordamos de una lectura. Entonces, eso significa que sí tiene influencia la lectura desde que somos muy pequeños a nuestra adultez, que sí logramos recordar eso. En la actualidad estamos rodeados de tecnología, celulares, computadoras, iPhone, iPod, videojuegos, etcétera. Eso no nos podemos olvidar, ya sea profesores, ya sean padres,
Los niños ahora tienen tanta tecnología, están rodeados de ese mundo que favorece y también es contraproducente. En el caso de la lectura, por ejemplo, muchos padres prefieren leerle ponerle en la tabla a los niños con un cuento narrativo y que el cuento siga y el niño se duerma. Y se olvidan de la parte emocional de lo que causa una lectura, un cuento, que no es simplemente que el niño escuche el cuento y que se grabe la moraleja, sino que también haga ese contacto con la persona que le está contando el cuento. En el caso de los profesores, si hacemos eso, de que a los niños le ponemos un cuento que vean o un cuento que escuchen, no es lo mismo que sentarse con el niño, hablarles con diferente tipo de voz, decirles, oh, miren, el lobo va a aparecer o meterles así como emoción a los niños. eh, Eso nos une a los estudiantes, se crea un vínculo con las personas. Entonces no podemos permitir que la tecnología influya tanto en este tema. Tenemos que, como decir, estar un poco a la antigua, coger un libro y leerles, narrarles, unirte a ellos, para que vean que es interesante la lectura. Y como profesores, poner pausas en la lectura, preguntarles, ¿o qué pasará después? ¿Será que le pasa esto? Eso desarrolla más a un niño, la inteligencia de un niño. Entonces no nos olvidemos que podemos apoyarnos en la tecnología, pero no nos podemos apoyar totalmente en la tecnología. Y en esta rama de la lectura sí es fácil coger y bajarse un audio, pero es más beneficioso para un estudiante, para un niño, que lo hagamos de la forma antigua. Coger y sentarse y leer y compartir con esa persona. Bueno, la lectura desarrolla en los niños varias destrezas. Son sumamente importantes para el desenvolvimiento exitoso de la vida del niño. Entonces, los niños, como les dije, son unas esponjas que absorben todo y la lectura nos ayuda a que se desarrollen algunas destrezas de los niños. Hay muchas destrezas, pero en este caso les hablaré de 5 que pude encontrar en este artículo de la Universidad de San Francisco. El manejo de las emociones. El niño se ve más comprometido con las emociones. Es lógicamente, si tú a un niño le cuentas un cuento, él va a aprender de las emociones por sí solo. Le podemos dar un ejemplo. El Caperucita le dieron la manzana. Entonces el niño va a estar como que, uy, se sintió triste si no le dan la manzana. Se tuvo emoción por comer la manzana. ¿Por qué tuvo intriga por comer la manzana? Porque, o sea, poco a poco van aprendiendo. O si el lobo se comió a la abuelita, no, se sintió triste la niña. No puedo creer. Solos van descubriendo sus emociones. Entonces, eso también nos trae cosas importantes. Que fomentar la lectura no es solo lectura, sino que nos ayuda a que los niños desarrollen sus emociones. Aporte social, ese es otro tema. Que los niños al escuchar y constantes cuentos o cosas así, los niños aprenden de las situaciones que pasan en el cuento o lo que, perdón, o lo que no tienen que hacer. Por ejemplo, el Pinocho no fue a la escuela y no estudió, por eso le creció la nariz, las orejas y todo eso. Entonces dice, no, tengo que estudiar o cosas así. Los niños van como que más o menos asumiendo lo que pasa en el cuento y cuando se presenta una realidad así, no digo lo mismo porque eso no pasa de que le crecen las orejas, pero más o menos asumen. Ellos ya saben cómo actuar, cómo salir en su vida. A eso me refiero cuando digo aporte social. El fortalecimiento lingüístico. La lectura ayuda a que los niños se fortalezcan en el habla. Eso sin dudar. Al leerles más cuento, a que aprendan a leer y todo, van teniendo más conocimiento, más vocabulario, más palabras en su literatura, que ellos ya van a poderse desarrollar por sí solos. Entonces van aprendiendo, no los mismos niños que no les leen nunca, a un niño que desde chiquito ya está en ese mundo de la lectura. Bueno,
El vocabulario obviamente va a ser más amplio, va a tener más palabras, va a poder expresar mejor y sucesivamente. Los beneficios es increíbles. Pero comprensión de la lectura. Esto no significa que los niños que no leen o los niños que leen comprenden mal la lectura. Lo que significa es que al leer más, al estar en constante lectura, en constante, estar en constante como en práctica, los niños tienen más conocimiento. Entonces, cuando lean no solo un cuento, sino que cuando ya lean un periódico, una noticia, van a tener como que la capacidad de saber lo que están leyendo, no solo leer por leer, sino comprender lo que están leyendo, que es muy importante. Muchas personas solo leen por leer y no comprenden el texto, o tienen que volver a leer para comprender el texto. Al poder aplicar la lectura desde muy temprana edad, al poder ejercer eso en los niños, hace que practiquen más y después puedan tener como que un conocimiento amplio, que cojan un libro y que lean y entiendan a la primera. Entonces, eso es la comprensión de la lectura. Entretenimiento, obviamente. O sea, tú cuando lees un cuento, en mi caso, es increíble. Yo antes no leía, pero de pronto me empezó a gustar mucho la lectura, investigué sobre libros y sin querer compré este, es bien pirata, pero no tenía cambio y estaba ahí y dije, tengo que leer un libro y compré eso en lugares, pues no sabían que venían piratas, la verdad. Después me di cuenta. Y me emocioné tanto en el libro, me envolvió tanto este libro, me cursi pero bien bonito, eh, que fue como ver una película, me asombré, yo me imaginaba los personajes, yo ya los vivía, los sentimientos de los personajes, ¿no? La tristeza y a darme cuenta de que estaban repetidas las páginas, realmente me frustré mucho y fue corriendo a comprar un libro, o sea, el mismo libro, pero original para que tengan todas las páginas. A eso me refiero, que la lectura puede reemplazar la televisión tranquilamente. Tú puedes estar leyendo y, y es un entretenimiento fabuloso. Yo conozco niños que se pueden acabar un libro de Diario de Gret increíblemente en un día, ¿sí me entiendes? En un día. Se envuelven tanto en la historia, en los sentimientos de los personajes, que es un entretenimiento, no que solo se están entreteniendo los niños con algo sano, sino que están aprendiendo nuevos vocabularios. Y aunque sean lecturas básicas, como el Diario de Greg, ¿qué te puede traer eso? Más que lecciones de vida o más que chistes, detrás del vocabulario, los niños desarrollan más su concentración, tienen que estar concentrados, si no, no saben lo que pasa después de la historia o por qué pasó esta situación y qué tiene que ver con la otra situación. Entonces, la lectura, fomentar la lectura, ayuda a que los niños desarrollen gran parte de su aprendizaje, o sea, y ayuda a que en el futuro la lectura no sea obligatoria y que los niños puedan aplicarlas, o sea, que ver un libro sea más entretenido que sentarse a ver tele. Entonces, ese es mi punto de vista, que todos como profesores y como papás tenemos que fomentar la lectura y que eso no sea un tema aparte, que es muy importante, ya que si un alumno, una persona, coge la lectura como algo rutinario, como algo de sí, va a ser una persona creativa, va a ser una persona con nuevas ideas, va a ser una persona con nuevos conocimientos, y la lectura no sea algo bonito. Entonces, espero que les haya gustado mi presentación. Disculpen si algo fallé. Muchas gracias y que descansen. Gracias.